Arruiné toda una boda, debido a que nos despidieron en el último minuto por una pelea con la organizadora. Mi esposa y yo tenemos una empresa de catering. Nuestro hijo mayor, que tiene 15 años, suele ayudarnos mucho en los eventos. Es autista, pero es muy capaz cuando se le brindan las condiciones adecuadas. Nos contrataron para encargarnos del catering de una cena de ensayo y una boda. La cena de ensayo era mucho más pequeña, así que entre mi esposa, nuestro hijo y yo podíamos hacerlo todo sin contratar personal. La organizadora del evento también contrató a un barman para las bebidas, ya que nosotros no ofrecemos ese servicio. Mientras mi hijo acomodaba mesas y sillas, mi esposa y yo descargábamos la comida. En un momento, el barman le pidió ayuda a mi hijo para bajar unas cajas de vino, pero él se negó. El barman le ofreció una propina, pero mi hijo explicó que no podía tocar alcohol. Entonces el barman le dijo que estaba siendo difícil. Mi hijo, al sentirse estresado, lo ignoró, que es su forma habitual de reaccionar en esas situaciones. El barman intentó seguir hablándole y, al no obtener respuesta, lo agarró del hombro y lo sacudió. Mi hijo corrió hacia mí y me contó lo que había pasado, así que llamé a la policía. El barman empezó a discutir conmigo, pero yo solo le pedía que esperara a que llegara la policía. Mi hijo se fue con mi esposa. Cuando el barman se enteró de que mi hijo tenía 15 años, se puso nervioso y se fue antes de que llegaran los agentes. Cuando llegó el oficial y estábamos hablando, apareció la organizadora de bodas preguntando qué ocurría. Le pedí que esperara a que terminara con el oficial. Mientras tanto, mi esposa y mi hijo retomaron el montaje. La organizadora exigió que le explicara por qué la policía estaba presente, pero el oficial le dijo que debía esperar. Aún así, se quedó escuchando. Le expliqué al oficial lo sucedido. Dijo que, como no lo presenció, no podía hacer nada, pero que lo llamara si el barman regresaba. Cuando el oficial se fue, la organizadora llamó al barman para que volviera, pero él se negó porque temía que volvieran a llamar a la policía. Al final, la cena de ensayo tuvo buena comida, pero sin alcohol. La organizadora nos pidió que sirviéramos el vino y la cerveza que el barman había traído, pero nos negamos porque, punto A, no ofrecemos ese servicio, punto B, no tenemos licencia para hacerlo y punto C. Esas bebidas no eran nuestras. Después de la cena, la organizadora se enfadó y dijo que habíamos arruinado el evento y que estábamos despedidos. Le aclaré que entonces no iríamos al lugar de la boda al día siguiente para hacer el catering. Ella dijo que no, que estábamos despedidos. Yo respondí de acuerdo y nos fuimos. Nuestro hijo había grabado toda la conversación y la vimos al llegar a casa. Ella fue muy clara al despedirnos. A las 4 de la mañana nos llamó para hablar sobre la boda. Le recordé que nos había despedido. Ella dijo que ya nos habían pagado y que, por lo tanto, teníamos que presentarnos. Le repetí que nos había despedido. Dijo que si no íbamos, nos demandaría. Le dije que lo hiciera, y que además tenía en video cuando nos despidió. No hicimos el catering de la boda. Luego me enteré por el DJ de que terminaron pidiendo pizza. Al parecer, la novia le gritó a la organizadora durante media hora por eso. La verdad, me sentí un poco mal, porque la novia no tuvo la culpa de nada. Tal vez fui mezquino y debería haber ido de todos modos. No devolvimos el dinero, según nuestro contrato, y comimos o donamos la comida que ya estaba preparada. Sé que legalmente no hice nada mal, pero igual me siento un poco mal por la situación. Comentario 1. No eres el malo, esto es culpa del bartender y de la organizadora de bodas. Tú te cubriste las espaldas. Comentario 2. No eres el malo, suena a que la organizadora de bodas arruinó la boda, no tú. Comentario 3. Te resta profesionalismo y afectó por completo el evento de toda una vida, que se esperaba fuera preocupante. Me prohibieron hablar en español, pero ahora la novia está totalmente furiosa conmigo porque cancele su pedido. Soy copropietario de una tienda que vende trajes y alquila smokines, así que tratamos constantemente con grupos de bodas. Nací en Canadá, pero el español es mi lengua materna, ya que era el único idioma que se hablaba en mi casa.
Además, pasaba los veranos en el país de origen de mis padres visitando a mis abuelos y al resto de mi familia. Aún voy, aunque ahora solo por 1 o 2 semanas. El fin de semana pasado atendimos a un grupo grande de boda. Iban a alquilar 6 smokings y comprar 2 trajes, uno para el padre de la novia y otro para su abuelo. Llamé a una de mis asistentes para ayudar con el grupo. Nuestros smokings están diseñados para ajustarse a distintos tipos de cuerpo y se pueden hacer arreglos temporales para que luzcan bien. Tammy, mi asistente, es excelente marcando esos ajustes. En cuanto a los trajes, como son para compra y suelen ser caros, normalmente me encargo yo mismo. Noté que la familia hablaba español, y suelo empezar hablando en español para evitar que los clientes intenten tener conversaciones privadas frente a mí y luego se sientan incómodos cuando descubren que los entiendo. La experiencia me ha enseñado que a la gente no le gusta eso. Los saludé en inglés y luego en español, y continué en español para preguntarles qué tipo de trajes buscaban. Una joven del grupo me miró con desprecio y dijo que no tenía por qué hablarles en español porque todos hablaban inglés. Nunca me había encontrado con una reacción así que me disculpé y continué solo en inglés. Todo iba bien hasta que llegué al abuelo. Él no hablaba nada de inglés. Entonces me acerqué a la joven y le pedí ayuda para traducir. Estaba mirando a su novio, que se estaba probando un traje, así que no parecía ocupada. Ella vino, tradujo todo lo que su abuelo me decía y luego se lo tradujo de vuelta. Al final, el señor quedó muy bien con su nuevo traje, pero ella se perdió por completo las otras pruebas. Después se molestó conmigo por haberla hecho perderse eso. Le recordé que ella misma me había pedido que hablara solo en inglés. Unos días después, dejó una reseña diciendo que yo era poco profesional y que la obligué a traducir cuando hablaba español con fluidez. Respondí con mi versión de los hechos y me ofrecí a mostrar un video en el que ella me pedía que hablara solo en inglés. Eliminó la reseña cuando la gente empezó a burlarse de ella. Luego llamó a la tienda y amenazó con cancelar el pedido. Estuve de acuerdo en que eso podría ser lo mejor y le dije que podía traer su recibo para recibir un reembolso completo. Los trajes aún no habían sido alterados, así que bastaba con pasarles vapor para borrar las marcas de tiza. También llamaría al proveedor para cancelar los smokings e incluso le ofrecí devolverle el depósito. Finalmente, su madre vino a la tienda. Se disculpó por la forma en que su hija me había hablado y dijo que prefería mantener el pedido tal como estaba. Acepté la disculpa y le dije que entendía que las bodas son situaciones estresantes. Mi hermano, que es mi socio, dijo que fui un idiota por no haber hablado directamente con el abuelo en español. Comentario 1. No eres el malo, aparentemente. Tu hermano no se da cuenta de que la tipa maleducada claramente aprendió una lección por tu aceptación a su petición. Eres un héroe, por cierto, por cómo manejaste eso. Comentario 2. No eres el malo, si hubieras hecho lo que dice tu hermano, se hubiera quejado de que hablaras español después de que te ordenó específicamente que solo hablaras inglés. Estaba buscando cualquier excusa para obtener un descuento. Comentario 3. Me da gusto que la mamá de la tipa grosera probablemente la haya regañado y la haya hecho pedir perdón. Mi esposo abandona totalmente a su hija por su hijastra y la llama egoísta por querer pasar tiempo con él. Mi esposo de 42 años y yo de 35 años de edad, llevamos 4 años casados y 7 juntos. Él tiene 2 hijos de una relación anterior, Mark de 14 años y Alicia de 12 años. La mamá de Mark y Alicia, a quien llamaremos Melissa, se volvió a casar y tuvo 2 hijas más, unas gemelas que ahora tienen 9 años. Tristemente, hace unos 3 años, el esposo de Melissa, y padre de las gemelas falleció. Desde entonces, Melissa ha estado muy inestable. Entre el alcohol, dejar a sus hijos con nosotros por largos periodos y llevar hombres al azar a la casa, todo ha sido un caos. Por eso, durante el último año hemos cuidado a las gemelas a tiempo completo. En los últimos meses, Melissa ha estado en rehabilitación y ha mejorado activamente. Desde noviembre, las gemelas, Mark y Alicia han pasado tiempo con su mamá cada 2 semanas, y hasta ahora todo parece ir bien. Desde diciembre, Alicia ha tenido estallidos emocionales, contesta mal y está teniendo problemas en la escuela. Le dije a mi esposo que hablara con ella,
pero él respondió que solo estaba siendo adolescente y que se le pasaría. Yo sentía que era algo más, así que hablé con ella directamente. Me confesó que siente que su papá la está ignorando por las gemelas y que no logra llamar la atención de nadie. Le dije que intentaría ayudarla. Hace unos días hablé con mi esposo sobre lo que Alicia me contó. Le expliqué que se siente desplazada, como si estuviera compitiendo por su atención, y que eso le está afectando emocional y académicamente. Le sugerí que, durante las próximas semanas, ya que las gemelas están mejor y pasando tiempo con su mamá, tal vez podrían quedarse con ella entre semana para que él pudiera pasar más tiempo a solas con Mark y Alicia y ayudarlos a sentirse seguros otra vez. A mi esposo no le gustó nada esta idea. Dijo que Alicia necesita entender que las gemelas también son sus hijas, que no debería tener que elegir entre sus hijos y que esto es algo que ella debe superar. También dijo que las gemelas ya no tienen papá y, por eso, necesitan más apoyo y atención en este momento. Consideró que cambiar el horario sería injusto e innecesario, y que Alicia solo está siendo emocional. Le respondí que lo entendía, pero que en este momento las gemelas están bien y que sus hijos biológicos lo necesitan más. Le dije que entiendo que quiera ser una buena figura paterna para las gemelas, pero que no puede seguir actuando como el papá principal de niños que no son suyos mientras su propia hija se siente abandonada. Se enojó y no me ha hablado en varios días. Entiendo que las gemelas también necesitan una figura paterna, pero su hija también necesita a su papá. Comentario 1. Al final, va a perder tanto a sus hijos biológicos como a los gemelos. Los gemelos eventualmente van a volver con su mamá y para ese entonces, sus propios hijos no van a querer hablarle. Comentario 2. ¿No eres la mala? ¿Estás segura de que no es el papá biológico de los gemelos después de todo? Comentario 3. No eres la mala. Los gemelos no son sus hijos, y sus hijos de verdad no deberían sufrir por su comportamiento. Mi hermanastra, que siempre odió e insultó a mi madre, tuvo un accidente y ahora quiere formar parte de mi vida. Cuando yo tenía 21 años, supe que, cuando era más pequeña, mi papá tuvo una aventura con una mujer llamada Elizabeth, y de esa relación nació mi hermanastra Yasmín de 20 años. También tengo otros 3 hermanos, Morgan de 29 años, Rita de 28 y Aston de 26 años. Ellos no tienen mucha relación con nuestro papá porque ya eran lo suficientemente grandes como para entender y recordar cómo era la vida cuando nuestros padres aún estaban casados. Cuando se finalizó el divorcio, mi papá, Elizabeth y Yasmín se mudaron a otro pueblo, a unos 30 minutos. No estábamos lo suficientemente cerca como para ir a la misma primaria o secundaria, pero nos veíamos seguido porque teníamos que ir todos los fines de semana a casa de mi papá. Eso era muy frustrante, porque especialmente cuando crecimos, no podíamos hacer planes con nuestros amigos los fines de semana. Teníamos que irnos el viernes por la noche y regresar el domingo por la tarde. Siempre que alguno de nosotros tenía eventos, cumpleaños o competencias en fin de semana, teníamos que ir primero a casa de mi papá, arreglarnos en su casa y luego él nos llevaba, para que Yasmín se sintiera incluida. El verdadero problema empezó cuando mis hermanos cumplieron 18 y decidieron no seguir visitando a mi padre, ya que legalmente mi papá no podía obligarlos. Así que, entre mis 14 y 18 años, yo seguía visitándolo, pero sola. Para ser justa con mi papá, y como yo estaba empezando a portarme mal por no poder hacer planes con mis amigos, me permitió quedarme en casa de mi mamá 2 fines de semana al mes. Aún así, estar en ese lugar me quitaba toda la alegría porque me quedaba sola con Elizabeth y Yasmín. Mi papá llegaba a casa alrededor de las 7 de la tarde, y Elizabeth era ama de casa. Me angustiaba escuchar cómo criticaban a mi mamá y a mis hermanas por su apariencia. Yo siempre las detenía, pero ellas continuaban, diciéndome que mi mamá y mis hermanas eran demasiado mayores para seguir mi ritmo, lo que fuera que eso significara. Supongo que, como Yasmín y yo estábamos más cerca en edad, pensaban que ese tiempo a solas conmigo sería suficiente para ponerme en contra de mi mamá y mis hermanos, dándome regalos y tratando de que nos uniéramos. Eso tuvo el efecto contrario y solo hizo que las resentiera más. Cuando cumplí 18, tuve una conversación muy sincera con mi papá y le dije que no iba a seguir visitándolos si su esposa y su hija estaban presentes. Porque me sentía atrapada con personas que odiaban a mi mamá y hacían comentarios crueles sobre ella, cuando mi mamá siempre había sido amable con ellas y siempre nos dijo que le diéramos una oportunidad a Yasmín. Ya que éramos los únicos hermanos que tendría,
A Elizabeth le tuvieron que retirar el útero por un tumor unos años después de tener a Jasmine. Mis hermanos a veces salían a cenar con mi papá, pero con el tiempo eso fue disminuyendo porque Elizabeth exigía ir también, y ellos se negaban porque solo querían pasar tiempo a solas con su papá. Como él quedaba en medio, esas cenas casi nunca se realizaban. Cada graduación o evento se convirtió en un problema, porque Elizabeth siempre intentaba opacar a mi mamá y hacía comentarios con doble sentido. Incluso intentó proclamarse como la madre de la novia en la boda de Morgan, junto con otras actitudes que llevaron a que mis tíos la sacaran a empujones. Rita ni siquiera la invitó a su boda, lo que hizo que nuestro padre solo asistiera a la ceremonia y no a la recepción, porque Elizabeth lo amenazó con divorciarse. El año pasado, en la graduación de Aston, ni siquiera asistió, porque el día antes de viajar, Jasmine intentó quitarse su suscripción de vida y fue internada en el hospital. Decir que las cosas han sido tensas es quedarse corto. La última vez que hablé con Jasmine fue unos días después de su hospitalización, cuando fui a verla. Sin embargo, no pude quedarme mucho tiempo porque su madre me acusó de ser la razón por la que su hija estaba en ese estado, diciendo que nunca la dejé entrar en mi corazón y que yo debería haber sido quien estuviera en la cama del hospital. Le respondí, y ella intentó abofetearme. Logré esquivarla y me fui a casa sin siquiera hablar con mi papá. Hace unas semanas falleció mi abuela paterna. Mis hermanos y yo no teníamos mucha relación con ella porque agredió a mi mamá cuando estaba embarazada de Aston y luego se mudó, así que solo la veíamos quizá una vez cada 2 o 3 años. Tampoco era cariñosa, ya que siempre decía que mi mamá le había sido infiel a mi papá y que todos nosotros éramos hijos de una aventura, aunque se demostró que sí éramos hijos de él. Esto no aplicaba a Jasmine, quien se parecía muchísimo a ella cuando era joven, por lo que mi abuela la favorecía más que a cualquiera de sus otros nietos. Cuando asistimos al funeral, fue la primera vez en mucho tiempo que nos vimos todos. En general, nos mantuvimos cordiales por respeto a la ocasión. El problema surgió cuando Jasmine se me acercó llorando y se abrazó a mí. Me dijo que el año pasado se dio cuenta de lo deprimida y miserable que la hacía que le negaran una relación con sus hermanos, que comprendía lo equivocadas que habían estado ella y su madre al tratarnos como lo hicieron, y que quería arreglar las cosas y empezar de nuevo con nosotros. También dijo que la muerte de nuestra abuela la había devastado, porque nosotros teníamos a nuestros abuelos maternos y muchos primos, pero ella solo nos tenía a nosotros. Mi papá es hijo único y su padre murió cuando él era niño, y creo que Elizabeth también es hija única. La tomé de las manos y le dije que entendía lo mal que debía haberse sentido y que lamentaba que estuviera en esa situación, porque no era su culpa haber nacido de una aventura. Sin embargo, le expliqué que personalmente no podía darle la relación que deseaba, porque aún me costaba verla como algo más que el resultado de la infidelidad de mi papá, no como familia, y mucho menos como hermana. Le dije que ojalá las cosas hubieran sido diferentes y que nuestros padres hubieran tomado mejores decisiones, pero que, por ahora, no podía obligarme a ser parte de su vida ni permitir que ella fuera parte de la mía. Me miró como si la hubiera apuñalado, y me fui porque en ese momento sentí ganas de llorar y ya no podía seguir guardándome eso. Me fui en mi coche y regresé a casa. No he hablado con mi papá en persona desde ese día, y no sé si Jasmine le contó lo que pasó, pero he estado muy ansiosa desde entonces. Mi mamá me dijo que fui muy dura y que podría haberlo expresado mejor si realmente sentía eso, porque Jasmine está pasando por mucho. La mayoría de mis amigos están de acuerdo conmigo en que necesita dejar de exigir una relación y enfocarse en sanar, pero uno de ellos me dijo que fui muy cruel, porque si su hermanastra le dijera algo así, se volvería loca. Me siento muy perdida y agradecería la perspectiva de personas que hayan vivido algo similar. Realmente ni siquiera sé si estoy justificada en sentir tanto resentimiento, porque, como dije, nunca conocí una vida con mis padres juntos. Comentario 1. No eres la mala, tu media hermana era una creída contigo cada vez que podía. No le debes perdón. Comentario 2. No eres la mala, está bien que se diera cuenta de que su comportamiento es tóxico y que se disculpó, pero eso no le da derecho a una relación contigo. El daño ya está hecho. Comentario 3. La hermanastra no es el problema. Es la madrastra la que lo es.